El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, considera que Roxana Valdetti Elías, en su calidad de vicepresidenta, conocía de la estructura La Línea por su relación con Juan Carlos Monzón y otros integrantes de la estructura. Para Gálvez, aunque en las escuchas telefónicas no se mencionó abiertamente a Valdetti, no es común que cuando se referían a la 2, la dueña de la finca, y la mera mera, fuera otra persona más que solo la vicemandataria. Dictar el laudo de procesamiento en contra de Ingrid Rosana Valdetti Elías por los delitos de asociación ilícita, por el delito de caso especial de contrabando aduanero y por el delito de cohecho pasivo. Los delitos por los que fue dictado auto de procesamiento son caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, que no gozan de medida sustitutiva, y cohecho pasivo. El abogado Mario Cano asegura que buscará que Roxana Valdetti no quede en prisión preventiva y tenga libertad con condiciones. Proceso Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Ha sido un día sumamente intenso en cuanto a la discusión en las redes respecto al proceso Valdetti. Ferdi nos dice, era lo que se esperaba, prestará declaración. Quiero saber qué va a decir. Yo dudo que al menos en primera declaración vaya a expresar alguna palabra luego de que le haya ligado proceso el juez Miguel Ángel Gálvez. El honorable juzgador argumentó correctamente su decisión, otra luz para seguir el camino en contra de la corrupción. Bueno, argumentó bastante, fueron casi 2 horas de argumentación por parte del juez Miguel Ángel Gálvez. Jorge Méndez nos dice, proceso Valdetti ligarla es el primer paso que está bien dado por el juez Gálvez, es justo y la población lo pedía. Rodrigo nos plantea, victoria bien sustentada por el Ministerio Público y la CICIG, ojalá se consolide en una condena y la traten como se merece. Emerson va a hacer un buen camino, pero es molesto que tenga privilegios en la cárcel, nos dice proceso Valdetti. Bill Rojas nos dice, llena de esperanza y energía a un pueblo que después de tantas decepciones ya deambula como un zombi por la vida. Fue una audiencia, a ver, para aquellos que no somos juristas, que no somos abogados, haber visto durante tanto tiempo una audiencia con las dos partes, con lo que presentaba el Ministerio Público, con lo que presentaba CICIG, con la argumentación del licenciado Mario Cano, que fue muy comentada también en las redes sociales, para terminar con esa muy extensa locución por parte del juez Miguel Ángel Gálvez. Pues para todos los ciudadanos que no somos conocedores de los procesos en tribunales, oye, nos parecía como mucha incertidumbre saber si lo que argumentaba Cano podía rebatir lo que había dicho el Ministerio Público. Lic, buenas noches, el licenciado Edgar Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Edgar. Y buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche a las 10 p.m. Un interesantísimo programa que tenemos hoy porque, bueno, el juicio, no sé si del año, porque con tantos eventos que hemos tenido, ya no sé cuál va a ser el del año. Creo que lo decidiremos en diciembre, en el último programa que tengamos. Pero, sin duda alguna, un juicio histórico, un juicio de muchísima importancia, pero también, lo digo, un juicio que, como Juan Carlos bien menciona ahora mismo, muy difícil para el ciudadano de a pie. Muy difícil, me refiero de comprender, ¿no? De entenderlo, de entender en sus dimensiones, porque hay que distinguir 2 cosas, creo yo, a este punto del proceso. Una cosa es los hechos que creamos que se cometió Roxana Valdetti y otra cosa es lo que se pueda probar en el juicio, ¿no? Y aquí lo digo por una razón. Tenemos aprobada una ley de extinción de dominio por medio de la cual el Estado tiene la capacidad de confiscarte tus bienes con independencia del juicio que pruebe el delito por el cual te lo están quitando. Dicho de otro modo, pues invierten la carga de la prueba y tú tienes que demostrar que los bienes que tienes son bien habidos. Y lo digo porque ella fue funcionaria pública, tiene una declaración patrimonial expresa que hacen los funcionarios por la ley de probidad, y pues una cosa será, o una cosa es, el eventual proceso de extinción de dominio que ella pueda enfrentar por quizás no poder justificar la fortuna que tiene con el salario de un funcionario público, y otra cosa muy distinta es probar la culpabilidad en el caso concreto de La Línea. Sobre todo porque otras imputaciones relacionadas con el caso de La Línea tampoco han sido dilucidadas aún. O sea,
El tema es que, claro, para el ciudadano a pie, haber visto, por ejemplo, en su momento a Iván Velázquez dar una conferencia de prensa con escuchas telefónicas explicando que hay una serie de defraudación aduanera que, bueno, para cualquier persona medianamente informada sabíamos que no era nada nuevo, pero ciertamente él ofreciendo algunos indicios interesantes, pues se dejaba ver que hay un caso abierto. Ahora, ¿cuál es el problema importante en este juicio? Probar, y esto es muy difícil, que hay conexión entre el delito cometido y el enriquecimiento patrimonial de Roxana Valdetti. Es decir, hay que demostrar que producto, exactamente, que producto de esa organización criminal aduanera, ella se enriqueció. Si no, tú no puedes probar la defraudación aduanera. Claro. Mucho la asociación ilícita, que es el típico delito que por ser una ley penal tan amplia, a lo mejor ella puede formar parte. Y entonces en ese caso Aquí hablamos del rastreo del dinero. Saber que el dinero que supuestamente estaba entrando a esa R2 o recaudación 2 o la cola, llegó a manos directas o a las cuentas directas de Roxana Valdetti. Eso es muy complicado de poderse rastrear. Claro, porque los pagos son en efectivo, son por medios alternativos al sistema financiero, con lo cual tiene que tener una prueba muy contundente de su participación. O sea que yo ahí tengo dudas, no solo de Roxana Valdetti, de todos los imputados del caso de la línea. Es excesivamente difícil probarlo porque está fuera del sistema legal, no es un peculado. Pues. Tú pruebas peculado, peculado es el delito por el cual tú sustraes patrimonio público, pues puedes probar, ¿no?, que hay una desviación de la plata del Estado a tu bolsillo. En este caso no, porque es una mordida que se cobra fuera de ley. Entonces cualquier estimación que tengamos es bastante lucrativa y difícil de probar. Eso lo dejo en primer punto. Si quieren, luego vamos comentando con más detalle las declaraciones de las partes, ¿no? Solo vamos a las redes, Lick. De verdad, va a ser un tema apasionante el día de hoy. Ya somos trending topic a esta hora con proceso Valdetti. Obviamente es un tema que genera muchísima, pero muchísima participación. El licenciado Cristian Manolo Castillo, analista titular de este espacio, nos dice: las medidas sustitutivas son una posibilidad en el proceso Valdetti. La cosa está en manos de los operadores de justicia. Paciencia, pueblo, es lo que nos dice el licenciado Castillo. Josué, resolución bien fundamentada versus más, sin embargo, que fue pues una de las frases que también se convirtió en trending topic durante buena parte del día, porque fue utilizada reiteradamente por el licenciado Mario Cano. Juan, ¿no les parece curioso que todo esto se haya dado a conocer 2 semanas antes de las elecciones? Aplausos al juez, valió la pena esperar. Nos dice Juan Carlos, en otras noticias, el abogado Cano aseguró su nulo futuro profesional luciendo una penosa pobreza de lenguaje. Es lo que nos plantea Juan Carlos. Un circo, una bofetada a este pueblo cansado de tanta corrupción. Nos dice, qué bien se miraría esto. Gracias, señor juez, gracias. Juez Miguel Ángel Gálvez, 15 millones de guatemaltecos honestos, estamos agradecidos, es lo que nos plantea. El doctor Hernández, el juez Gálvez fue objetivo y apegado al derecho, el país necesita justicia y no venganza, eso es institucionalidad. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Hernández. Justicia no es lo mismo que venganza, hay que respetar el proceso y hay que probarlo todo. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda, para que no haya ningún error procedimental. Tenemos que ser de verdad muy minuciosos y también muy acuciosos en la fiscalización, licenciada Carmen Lorena Ortiz. Bueno, yo primero quisiera expresar mi felicitación al juez Miguel Ángel Gálvez. Creo que es reconfortante ver una sesión como la que se desarrolló hoy en tribunales. Y si bien algunas personas vieron con impaciencia el hecho de que él se demorara tanto, 1h30 más o menos en dar su argumentación, es que, señores, no estamos frente a cualquier caso. Es un caso bastante serio donde no están en juego tampoco 2 centavos ni es cualquier persona. Es la ex vicepresidente de la República. Se está hablando de los bienes públicos, se está hablando del desfalco, de la defraudación al Estado. Este caso lleva meses en proceso de investigación por parte de la FESI y la CICIG. Por respeto, creo yo, tanto a los investigadores como a los ciudadanos, el juez tenía que dar una explicación, un argumento tan hilado como el que dio, porque tenía que sustentar su decisión alrededor de 3 delitos en concreto. Y mientras iba él hilando su argumentación sobre estos 3 delitos en concreto, iba dando toda una cátedra a los ciudadanos. Eso fue una cátedra. Además de que también le llamó en algunos momentos duramente la atención a la exvicepresidente. Y prácticamente le decía cómo es posible que usted, siendo exvicepresidente, no se haya dado cuenta de esta situación. Entonces, si no era usted, ¿quién? Bueno, fue duro también con el presidente, le decía, Lo fue. ¿por qué usted tendría que llamar
para cambiar a una persona de recursos humanos porque tiene un interés. Así le decía. Entonces, esa parte a mí me pareció muy bien. Entonces, a veces somos muy impacientes. ¿Por qué lo digo? Porque yo vi tweets a lo largo de la tarde en donde algunos decían, ay, por favor, señor juez, ¿por qué no nos dice lo que tiene que decir en 140 caracteres? Sí, casi, ¿no? Es imposible la responsabilidad que ese hombre tiene sobre sus hombros. Eso no se puede hacer. Pero creo que eso está muy bien. Habrá que ver el reto de lo que se viene ahora, como mencionábamos ahora a las 8:45, esto de las medidas sustitutivas y el poco tiempo que a partir de allí el juez va a conceder al Ministerio Público para seguir presentando pruebas. Era una preocupación, pero según nos decían los abogados, 3 meses, según nos decían los analistas y los abogados, y según expresó también el comisionado Velázquez en su momento y el fiscal Francisco Sandoval, ya tienen muy hilados, muy articuladas estas pruebas. Eso fue lo que permitió que aun cuando Cano únicamente hizo referencia en su intervención a las grabaciones o a las intercepciones telefónicas, finalmente el juez le dice, mire señor, es que aquí no estamos hablando únicamente de las intercepciones telefónicas, esto viene confrontado con esta prueba documental, con esta otra, con esta otra. El licenciado Ortiz lo ha dejado claro durante muchas veces, o sea, la escucha telefónica en sí mismo no tiene un peso probatorio definitivo. Algunas serán muy obvias, pero aquí estamos hablando... Pero es que usted no puede probar un delito. O sea, lo que tendría que tener es esa corroboración. Aquí está la llamada, esto fue lo que se dijo, aquí está el depósito que se hizo esa misma fecha y aquí se fue a dar el dinero. Sería la forma de ir corroborando todo lo que se va expresando. Hoy en un momento solo estoy con Proceso Valdetti, que es nuestro hashtag de la noche, para que usted pues siga interactuando con nosotros. Nos plantea el licenciado Douglas Chacón, tuitea con nosotros, se le saluda desde este espacio. La justicia requiere mucho tiempo para explicar con palabras lo que un ser humano decide hacer muy mal de modo libre, es lo que nos plantea el licenciado Chacón. Agrónomo Usac nos plantea, va mejorando, pero lo ridículo es la protección a una delincuente, no se le quita, no se lo quita a la ministra de Gobernación. La verdad es que sí era de verdad excesivo el operativo de seguridad, y como siempre cuando usted tiene un operativo de esa naturaleza va a tender a haber problemas, o sea, va a tender a haber problemas. Nos dice Jorge Méndez, esto le hace bien al país para que respire seguridad jurídica, eso sí, el Ministerio Público debe de probar los hechos. Nos dice el ingeniero Castillo, ¿creen ustedes que a la 2 la dejarán en Matamoros y o arresto domiciliario o la enviarán a otro lugar? Mi parecer es que la van a dejar en Matamoros si es que le brindan, le dan prisión de carácter preventivo. Creo que va a ser Matamoros. Adecuaron la ley para tenerla ahí, entonces sí, creo que no lo van a cambiar. Aurora nos plantea, esto es solo el principio de un largo y difícil camino por recorrer. Si yo le agregaría a Aurora, va a ser un camino largo, doloroso, y por momentos van a haber cosas que al ciudadano nos parezca injusto. Porque además no tenemos todos el expertise jurídico para entender qué fue lo que pasó. Entonces van a haber cosas que nos parezcan muy obvias y que la ley diga otra cosa. Como dicen los abogados. Y que viene la lluvia de recursos legales, que eso también suele molestar. Claro, dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Nos dice, si le dan medida sustitutiva, se estarán burlando del pueblo y además, ¿por qué tantos beneficios para ella si ya renunció? Luis nos plantea, el culpable tiene que pagar por sus acciones, ya es tiempo Guatemala para hacer justicia. Es importante que se siente un precedente de que no importa qué tan alto cargo se tenga, la ley se hará cumplir. Emilio nos plantea, luego de ligarla, medida sustitutiva y a la casita, cuando merece cadena perpetua. Nos plantea el proceso Valdetti, es una esperanza de una Guatemala mejor, el honorable juzgador fue justo. Bueno, hay que entender que todavía no ha terminado esa audiencia. O sea, creo que el timing del señor juzgador o del honorable juzgador, como le llamaba el licenciado Cano, fue bastante complejo, ¿no? O sea, a las 4 en punto, señores, se acabó. Nos vemos mañana. Lic. Sí, bueno, varios temas. Digamos, evidentemente esta audiencia no es el juicio, es la audiencia para determinar si se abre o no el proceso, pero por esa razón, evidentemente no se van a ventilar los medios probatorios más técnicos. Claro, o sea, no se va a probar todavía. Yo lo decía nada más como proyectando el eventual caso. De todas formas, me pareció por ratos que la acusación tenía algunos puntos flojos, ¿no? En cuanto a la demostración
de que Roxana Valdetti efectivamente está ligada o tiene algo que ver con el delito. Quizás el argumento que mejor supo trabajar el juez para ligarla, o para admitir que está ligada a proceso, tiene que ver con el hecho de que nunca se negó la existencia de la línea. Y por un tema de jerarquía, el vicepresidente y el presidente tienen que estar al tanto de esa mafia interna, porque hay escuchas telefónicas que ahí sí muestran indicios de que había conocimiento de que existía el grupo criminal. Yo creo que esa es la indicio, porque todavía no son pruebas técnicamente, ¿no? Pero es el indicio más fuerte, creo yo, que el juez usó a su favor durante el proceso, ¿no? Porque si tú sabes que hay una mafia, tú nunca niegas la existencia de la mafia y tú eres de tal rango, ¿no? Y como lo he dicho en este espacio, las funciones se delegan, pero la responsabilidad nunca se delega, pues hay una seria duda o una duda razonable de que hay una participación de Roxana Valdetti en ese delito. Entonces yo creo que fue lo más interesante. Fue también un discurso con muchas florituras y quizás con algunas palabras de más que no venían mucho al caso, pero bueno, tampoco pasa nada grave, ¿no? Yo supongo también era que... Era la impaciencia la que nos estaba comiendo. Sí, no, parecía el American Idol, ahí cuando no dicen quién va a ganar, ¿no? Sí, estaban ahí como 10 minutos. Algo así, y tú estás ahí esperando. Pero bueno, seguimos en lo mismo, porque pues no nos han dicho si habrá prisión preventiva o... Claro, eso va a ser esta historia continuada. Es que esa es la segunda temporada, empieza mañana. Sí, es verdad, no, todavía falta la continuación, ¿verdad? De las finales, ¿no? Yo quisiera aprovechar con Edgar, porque yo también vengo aquí a aprovechar a resolver algunas dudas jurídicas, y hoy me llamó la atención de que haya uno de los delitos es cohecho pasivo, y el presidente se le da el antejuicio hoy, se le da trámite al antejuicio hoy por parte de la Corte Suprema de Justicia por cohecho activo. Si pudieras hacernos la diferencia, porque en el caso de ellos son dos cohechos, pero son distintos. Sí, claro, es que el cohecho pasivo es el delito que alguien comete cuando recibe dádivas o beneficios económicos a cambio de, o sea, voy a decirlo correctamente, comete el cohecho pasivo el funcionario o empleado público que reciba dádivas o dinero a cambio de un favor o una acción que beneficie a un particular, ¿no? Entonces, en el caso de Roxana Valdetti, lo que se argumenta es, mira, tú recibías a cambio comisiones para garantizarle a ciertas personas beneficios económicos. ¿Por qué ella? Y alguien me dirá, pero ¿por qué no el intendente de aduanas? ¿Por qué no el vista? Bueno, en realidad todos son autores del mismo delito. Lo que pasa es que para cometer el delito de cohecho pasivo en la defraudación aduanera, evidentemente tienen que intervenir los funcionarios de la aduana, el agente de SAT, y en este caso se presume que también Roxana Valdetti, ¿no? A partir de Juan Carlos Monzón. Claro, el cohecho activo, en cambio, es lo opuesto, es cuando tú ofreces dádivas a cambio de un favor a un funcionario público. Me parece que eso es lo que le están acusando en este caso a Otto Pérez Molina por la petición de hacer ciertos movimientos en las aduanas, ¿no? Entonces son digamos, dos hechos distintos. Alguien me preguntaba por ahí, por mensajes, ¿no? Si Roxana Valdetti no cometía también el cohecho activo. Yo creo que no comete también cohecho activo porque está, o sea, digamos, el intercambio de favores entre ella, bueno, presuntamente entre ella y los funcionarios también presuntamente de aduanas, lleva incluido los favores que se intercambian. Entonces, el tipo penal adecuado es el cohecho pasivo, por esa razón, ¿no? Vámonos a las redes. Estamos con Proceso Valdetti como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, lo del juez Gálvez demuestra que aún hay jueces que se deben a la justicia y no a las influencias. Los ciudadanos debemos aprender a llevar estos casos con carácter de urgente. No podemos desviar la atención, toda la atención en Proceso Valdetti. Daniel, un argumento en falso y el licenciado, más sin embargo, usa todas las mañas para sacar provecho. Fue correcto, es lo que nos plantea Daniel. José Abascal, dudo mucho que solo una llamada de Otto Pérez pidiendo que cambien al gerente de la SAF sea suficiente para incriminarlo. Es lo que nos dice José Abascal. Nos dice, creo que ahí va a ir bajo la teoría de línea de mando, ¿no, Lic? Sí. Ahí tendría que, por ahí iría el tema. Omar Marroquín, esa calidad de jueces es la que necesita el organismo judicial, es un gran ejemplo a seguir para los demás que cátedra. Roberto Cortés dio una cátedra, esa es la verdad. Carolina, no olvidemos la estafa de la fórmula mágica del lago de Amatitlán, ese será otro proceso. César Andrino, es increíble que la prensa sea violentada. ¿Dónde está el derecho de informar y ser informados? Yo le voy a responder a César en una autocrítica como reportero que soy y que he sido toda mi vida. A veces, de verdad, la adrenalina nos gana y en este tipo de situaciones donde hay una excesiva seguridad, es regular que se cometan
errores de ambas partes. Del elemento de seguridad que no entiende cuál es la función de un reportero y del reportero que tampoco entiende en demasía cuál es la función que ese elemento ya tiene designada. Y entonces nosotros tratamos de tener una toma que ninguno de nuestros compañeros tenga y comenzamos a buscar una toma que además tiene poco valor. Si vemos en realidad la toma de este vidrio polarizado donde no se veía casi nada, pues la toma se puede utilizar poco. Yo sí llamo a los compañeros reporteros, como reportero que soy, como alguien que ha estado en la calle durante muchos años, a que tomemos nuestras precauciones. No es bueno enfrentarnos a la autoridad de esa forma, porque primero siempre vamos a salir lastimados nosotros, así de sencillo, y segundo, pues nos da un grado de respeto ganado ante la autoridad cuando nosotros actuamos de manera más prudente. Licenciado Ortiz. Bien, yo quería referirme a, primero, que este es nada más un caso, es decir, lo que está analizando actualmente la Fiscalía, la CICIG y lo que está analizando el juez es solamente el caso La Línea. Se ha mencionado mucho el tema del agua de Amatitlán. El hecho de que ahora se esté abriendo juicio por este caso no quiere decir que el resto de casos no se esté investigando. Yo estoy convencida de que tanto la CICIG como el Ministerio Público, al momento de ser esto una red, van a seguir desarticulando otro tipo de negocios en los cuales pudo haberse visto envuelta tanto la ex vicepresidente como el presidente y otros funcionarios, pero no es que aquí vayamos a terminar. Solamente con los delitos que ahora pudiera llegársele a imputar y una eventual sentencia por estos 3 delitos, se nos decía hoy a las 8:45 que ella tenía altas probabilidades de terminar sus días en prisión. Ahora, claro, ¿qué es lo que la gente quisiera? Ok, eso es un alivio, finalmente ya se le llevó a los tribunales de justicia, pero lo que nadie quiere es que tenga todas las comodidades y esté alojada en un área VIP en Matamoros. Yo creo que a cada día hay que darle su propio afán. Hoy por hoy ya está tras las rejas, hoy por hoy ya se le ligó a proceso penal. Vamos a ver qué sucede mañana. Y lo del tema de la reclusión, conforme pasen los días, tendrá que ser algo que también se tendrá que ir dilucidando, porque como también nos mencionaban, para eso existen las prisiones preventivas y las prisiones para reos de alto riesgo, y ella, pues lógicamente, por ser parte de esta red criminal, es un reo de alto riesgo. El otro factor también que quería mencionar es el sentido de urgencia de la población. Lamentablemente sí vamos a tener que enfrentarnos a una guerra permanente de recursos legales que van a atrasar esta situación, que van a atrasar el proceso. Podemos llevarnos yo no sé cuánto tiempo, Edgar, si un año, posiblemente más de un año, porque a veces empiezan a acudir a tácticas que son sumamente vergonzosas, porque yo creo que la ley y la utilización de esos recursos legales también debe tener un límite, y lo que hemos visto en otros casos es que no hay límites, no hay escrúpulos, sobre todo con el abuso de las acciones de amparo. En ese sentido, yo sí creo que vamos a tener que estar vigilantes, pero nuevamente el sistema de justicia se pone a prueba, y qué bien que lo esté haciendo a la altura y que hoy por hoy los ciudadanos guatemaltecos estemos dispuestos a reconocer también a los buenos funcionarios, porque hemos sido muy dados a criticar solamente las malas conductas, pero no a reconocer las buenas conductas. Vámonos a las redes, estamos con Proceso Valdetti como nuestro hashtag de la noche, son las 10 de la noche y 31 minutos. Oiga, vamos bien, Eric nos plantea, yo lo que me pregunto es quién mandó a protegerla tanto. Creo que es ilógico, pero ¿por qué tanto beneficio? Es lo que plantea Eric. Nos dice Jorge Méndez, Galvez debe de resolver auto de procesamiento más prisión preventiva. El caso lo amerita, es lo que dice Jorge Manuel. Entiendo que la licenciada Ana Alejos logró interponer un recurso para que se le traslade a Santa Teresa. ¿Qué pasó allí? Todavía no le han dictado prisión preventiva, entonces entiendo que no habría una resolución al respecto. Se alargó la respuesta del juez para poder darle una clase al abogado de Valdetti. José Abascal nos dice, se le podrá arraigar, aludiendo a 2 nacionalidades que tiene, incluyendo la italiana, ¿o no? No. Pero creo que ahora lo del arraigo ya no tiene sentido, porque ella ya está presa, ya, sí, y tampoco creo... El arraigo tendría sentido después, si no se le dicta ninguna otra medida. No, claro. Y después de escuchar todos los argumentos y señalamientos del juez, yo la verdad no creo que la deje con un arresto domiciliario, por ejemplo. Yo no lo creo tampoco. No. Cobro ilegal de... A ver, ¿y cuál sería la lógica del asunto? Para usted dictarle prisión preventiva, yo no soy abogado, pero para entender,
para dictarle prisión preventiva sería porque corre o el riesgo de fuga o de entorpecer a la justicia, obstrucción a la justicia. Y si ya dijo que a todos los demás implicados en el caso, a los que se les ligó a proceso, se les mandó a prisión preventiva porque correría alguno de los dos riesgos, vamos, en una escala jerárquica superior, sería lo lógico. Entonces, vámonos a las redes. Estamos con Proceso Baldetti como nuestro hashtag de la noche. Carlos nos plantea, es exactamente lo que se tiene que hacer, probarlo. Vamos, Ministerio Público, es lo que dice Carlos. Otoniel, tienen que devolver todo lo robado. Nos plantea quién es peor, el criminal descarado o el vendido que lo defiende. Bueno, ahí habría una cuestión. No puede estar sin defensa, pues. Habría que entenderlo también. O sea, el señor hace un trabajo. Es un servicio profesional. ¿Cómo es un trabajo? Nos caiga bien o nos caiga mal, ¿a quién defiende? Es un trabajo. Hoy se dio otro paso en la búsqueda de la justicia. Totalmente de acuerdo, todo tiene un proceso. Lo malo que hay personas con buen conocimiento que le meten presión al pueblo. Y Andrés nos dice, me preocupa que no existan suficientes elementos de juicio para probar los hechos imputados. Ese es un riesgo en todo caso. Rick. Sí, yo quiero destacar algo. Ciertamente la defensa del abogado Cano fue buena, digamos, para defender lo indefendible, porque es un caso difícil de defender. Fue bastante buena, fue muy hábil para encontrar los fallos que tiene el proceso. Y ojo, ¿no?, que los abogados tienen una habilidad, bueno, tenemos, no, yo no litigo, tienen una habilidad muy buena para encontrar los fallos de la ritualidad del proceso. Y a veces en Guatemala tienen a haber también muchos procesos que se caen, que se vienen abajo por temas de mera formalidad, digamos. Cómo se diligencian las pruebas, si los testigos son idóneos. Pero ellos tuvieron acceso a toda la prueba documental también. Por supuesto, por supuesto. Entonces digo que hay que estar muy atentos, digamos, a las acusaciones de las formalidades. Yo creo que no deberían ser un problema porque ha habido tiempo de sobra para la investigación, pero ojo, ¿no?, que los abogados son, cuando van al hueso, van al hueso y impugnarán cuanto medio de pruebas se diligencia en este proceso. Ya lo estoy viendo yo todos los días. Y sobre todo en un proceso en el que las pruebas son bastante escasas, ¿no? Porque ¿qué tanto puedes probar? O sea, las llamadas, alguno que otro documento, transferencias bancarias y mucho más no tendrás. Y eso va a ser muy difícil. O sea, creo que hay suficientes indicios para dictar el auto de prisión preventiva y uno esperaría que esa sea la resolución o como lo del juez, pero ¿no?, que habría falta mucho. Fotografías o videos de alguna reunión entre X, Y y Z persona, que sería quizás... Bueno, pero eso nadie ha dicho que no existe. No, por eso le digo, o sea, pero en lo que se refiere a lo que dice Lic Ortiz, ¿no? ¿Qué puede probar? Pues la llamada, la transferencia, el dinero, que, vamos, si usted la logra poner juntas. Yo creo que lo que vimos estos días fue una especie de demo por parte de la Fiscalía de cuál es el nivel de pruebas que tiene y cómo es que las han estructurado. No han tirado todas sus cartas, lógicamente. No. Y no eso es el momento tampoco. No es el momento tampoco. Lo vamos a seguir viendo en los próximos días y ahí sí nos vamos a seguir llevando sorpresas. Claro. No, pero una cosa, tener otras cátedras, seguro. Una cosa que hay que decir, porque se especula y por las redes lo preguntan varios tuiteros, ¿no? Algunos preguntan por la extradición, otros preguntan por la extinción de dominio. Son absolutamente independientes la una y la otra. Si hubiera una eventual extradición, que no hay, porque no hay ninguna solicitud formal pública de extradición, si la hubiera en todo caso, porque cometió un delito fuera del territorio nacional, pues eso tiene absolutamente nada que ver con este juicio. Puede salir absuelta de este juicio, ir extraditada, puede salir culpable de este juicio, cumplir su condena, Portillo, ir extraditada, igual que Portillo. Y la extinción de dominio, ojo, que es absolutamente independiente. Puede que salga absolutamente ilesa de este juicio, pero aún así se le diga, mira, tú no puedes probar la procedencia de tus bienes, por lo cual te los extingo. Puede irse con las tres. Puede irse sentenciada aquí, puede también ser extraditada y también cumplir una sentencia y también la extinción de dominio. Entonces tenemos el combo completo. Y habría un eventual caso que tampoco habría que dejarlo de lado, que saliera absuelta acá, que no existiera una orden de extradición y que ella, pues, de manera legal pudiera probar el origen de su dinero. Los escenarios son múltiples. O algunos sea, más son múltiples que otros, pero sí. Claro. Vámonos a las redes para cerrar el tema. Son las 10:37. Nos dice el señor Cáceres, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, parafraseando a un grupo mexicano muy conocido. Los privilegios se le acaban con la renuncia del presidente, nos dice justo, son los que están en el proceso. Y nos muestran esta fotografía.
este dibujo que es muy ejemplificante, ¿no? La triste realidad de nuestro país, que hacen todos esos policías, están protegiendo a los ladrones, es lo que dice esta viñeta. Nos dice Eric, deberían procesarla por encubrimiento y obstrucción de la ley, alertó a Monzón porque no le convenía que lo atraparan. Sharon, total admiración al juez Galvez, nos da esperanza. Josué, ella debe ser tratada igual que una procesada normal. J.C. Chávez, justicia ante todo, y nos muestra este cartel que ha sido muy viral a lo largo de los últimos días, ¿no? Si por un harinazo hubo cárcel, por corrupta cadena perpetua, que se vio en una de las manifestaciones, creo que hace 2 sábados, que comenzó a ser viral este mensaje y que tiene ese sentido democrático que a mí me parece maravilloso de lenguaje en las manifestaciones, que es cada quien emite su propio mensaje. Lamentablemente, un día ya no estará Iván Velázquez. Ojalá nuestras instituciones se mantengan así de fortalecidas. Juan Carlos Moratalla ya se le ligó. Ahora el desafío es que entren toneladas de evidencia y se pueda armar un caso contundente. Y Diego, paciencia, la justicia tarda, pero llega. Cerremos, licenciado Ortiz. Bien, yo acá lo único que sí quisiera resaltar y que a mí me preocupa es el tema de la estructura que protege a la vicepresidente, y otro indicador que a mí me pareció curioso, y es que ella haya logrado, siendo su primera audiencia a las 8:30 de la mañana en tribunales, haya logrado que el sistema penitenciario le dejara salir desde las 3 de la mañana del lugar en donde estaba recluida para llegar alrededor de las 3:30 a tribunales. ¿Cómo se logra eso también? ¿Qué tipo de influencia se tiene que tener? Creo que son indicadores que tenemos que atender y que también fueron mencionados esta noche a las 8:45. Estamos frente a una red bastante blindada, bastante fuerte, y el hecho de que la señora ya haya sido llevada ante los tribunales de justicia no quiere decir que no quitemos el dedo de lo que es el sistema penitenciario y todo este tipo de hechos que a veces se ven únicamente como hechos, pero que tenemos que preguntarnos los porqués y hasta dónde esas redes podrían llegar a protegerla y a blindarla en este caso. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos con el tema. Estamos con Proceso Valdetti como nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Proceso Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes allí. Nos dice Ronald, todo lo hecho a la carrera tiende a no ser bien hecho, y en el proceso Valdetti lo que deseamos es que sea contundente. Paciencia, mi guate. Juan Carlos nos plantea Mario Cano, abogado de las estrellas de la línea, es lo que dice Juan Carlos. Sofía, convocan a manifestar y nos manda este volante digital donde la Universidad de San Carlos de Guatemala hace un llamado a una reunión el próximo jueves 27. Esta marcha saldrá desde la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tendrá pues como destino final la Plaza de la Constitución. Ha sido un llamado amplio el que hace la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala para unirse a ese proceso. Estoy seguro que el grupo landivariano se ha unido porque se han suspendido las clases para ese 27 de agosto en todas las sedes de la Universidad de San Carlos y también de la Universidad Rafael Landívar. Creo que también el movimiento de la Universidad del Valle, que ha estado muy activo, creo que también se está sumando. De ese sí no lo tengo comprobado, pero los otros dos sí estoy con total certeza de que así es. Lo cerramos, licenciado Ortiz. Hay otro tema muy interesante, ¿no? Que yo quiero cerrar con eso y decir que acá estamos viendo un negocio que era el de la defraudación. Que estemos con los ojos abiertos porque parece ser que la cadena de negocios continúa. Y hay que poner ojo en ese nombramiento por parte del presidente de la República, de Acisclo Valladares Urruela, quien es jefe de Relaciones Corporativas de Tigo y presidente de la Gremial de Empresas de Telefonía, como encargado de la competitividad, como comisionado de la competitividad. Si ustedes recordarán, ellos fueron uno de los principales impulsores de aquella ley de telecomunicaciones, cuyo pretexto era controlar las comunicaciones en las cárceles para evitar el tema de las extorsiones. En aras de eso, pues se privó a las municipalidades de recibir algunos arbitrios, se generó la disposición de que se pueden colocar antenas y otro tipo de infraestructura en propiedad privada, en donde sea, y entre otras cosas, las únicas compañías que podían cumplir con los criterios para la instalación de esta infraestructura eran 3, y la más fuerte, digamos, en ese momento era Tigo.
Ahora, al parecer, el único, me parece, de los bienes públicos que está pendiente de ser privatizado es justamente el sistema de 4G para la transferencia de datos vía teléfono móvil, que hubo intenciones ya desde hace meses de apoderarse de este sistema 4G. La CIT tuvo que echar atrás con el proceso porque se vio de pronto descubierto, la PGN lo paró, pero ¿quién en su sano juicio podría aceptar un nombramiento de esta naturaleza? Sobre todo esa contradicción de ser un comisionado de competitividad cuando fue uno de los impulsores de una de las leyes menos competitivas que existen en el país, si no es por un interés concreto. Entonces, sí hago el llamado a que sigamos con los ojos bien abiertos y solo recordarles quiénes fueron los impulsadores de esa ley en el Congreso de la República, que se conoció de urgencia nacional. Sí, como casi todo en esta legislatura. Valentín Gramajo, Jaime Martínez Loaiza, Manuel Barquín y Edgar Cristiano. Vea usted. Dream Team. Oiga, Ojo. no le digo más, no le digo más. Licenciado Ortiz. Quiero sumarme a las preocupaciones de Carmen porque recordemos, ¿no?, que quizás uno de las reformas mejor hechas en materia de libre competencia fue la original ley de telecomunicaciones, que abrió un mercado altamente competitivo. Yo diría que es quizás la única política pública de Guatemala que se ha exportado, tampoco a gran escala, porque digamos ya estaban privatizadas algunos sectores de telecomunicaciones en otros países, pero ciertamente El Salvador e incluso en Australia se hizo un estudio sobre la ley de telecomunicaciones de Guatemala, que hizo que Guatemala pasase de ser uno de los países de América Latina con menor cobertura por cada 100.000 habitantes de teléfonos a ser probablemente hoy el país con la mayor cobertura móvil. De hecho, ustedes se ponen a ver el récord TIC que elabora el Foro Económico Mundial, nos sitúa a Guatemala como el país número 1 del mundo con cobertura de telefonía móvil. O sea, eso es un gran logro y un gran orgullo para los guatemaltecos, pero se dio gracias a que había una libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Y que más se aprueben transparentemente, sin opacidad. Exactamente, lamentablemente están estas personas de alguna forma dañando el sano clima de competencia que habíamos visto en este sector, que es altamente competitivo, altamente innovador. Ustedes saben, las ofertas están a la orden del día, pero ojo, velemos por eso, porque la libre competencia es un beneficio directo para todos nosotros que somos los consumidores, y este tipo de normativa puede silenciosamente acabar con nuestros beneficios como consumidores. Recordemos siempre el problema que tenemos en un sistema tan abierto de legislación, ¿no? Hay siempre costos dispersos y beneficios concentrados. Al resumen,